Hola, ¿cómo está el panorama electoral en este momento? En abril está de lo más interesante porque ocurre que el Frente Narco, el proyecto Narco, se ha fortalecido mientras el Frente Democrático está debilitado. Los narcos ya tienen un candidato que va a ser proclamado en los Yungas de La Paz, mientras que el Frente Democrático anda buscando todavía quién va a ocuparse de representar a la mayoría de los bolivianos en agosto. Eso es lo que dice Siglo XXI. Gas y mentiras. El gobierno se está acostumbrando a mentir mucho sobre el gas natural. Qué barbaridad, ahora resulta que nos dice que por alquilar nuestros ductos a Argentina para que se pase el gas de Vaca Muerta hacia Brasil, nos van a pagar una fortuna, casi como si estuviéramos vendiendo nuestro propio gas. Desplazar al Estado. Siglo XXI tiene un documento clave en que se revela cómo es que el plan de los cocaleros de Chapare es reemplazar, sustituir al Estado boliviano. De veras, desplazar al Estado. Se acabó Bolivia, ahora es la coca la que manda, dicen los cocaleros del Chapare en un documento muy claro. Exportar o morir, porque ocurre que los exportadores bolivianos están enfrentados a los aranceles de Donald Trump y además a la decisión del gobierno de prohibir las exportaciones. ¿Qué hacer entonces? O sea, si el gobierno boliviano te cierra las puertas y el gobierno de Estados Unidos te aumenta los aranceles, ¿a qué dedicarte si eres un exportador? Se pregunta Siglo XXI. Y una nota muy buena. Se viene la recesión mundial, lo que está haciendo Donald Trump con sus aranceles y la economía del mundo es una cosa que critican todos, los más serios, inclusive The Economist. ¿Qué va a pasar en el mundo? ¿Va a haber una recesión mundial? Parece que no todavía, pero está terrible la situación. Eso es más o menos a la rápida lo que dice Siglo XXI en su edición de esta semana, la edición número 1884, 1884 semanas, que Siglo XXI está con los oyentes y los lectores. A ver. Crece el proyecto Narco. Porque en efecto, en estos días, el cocalerito Andrónico Rodríguez, pupilo de Morales, va a ser proclamado candidato del MAS en los Yungas de La Paz. O sea, ya hay un acuerdo entre cocaleros del Chapare y cocaleros de Yungas, algo que no había podido conseguir Morales, pero lo ha conseguido Andrónico Rodríguez. Entonces, crece el proyecto Narco, mientras el otro proyecto, el proyecto democrático, está cojeando, porque ocurre que Tuto Quiroga está molesto con las cosas que está haciendo Doria Medina con las encuestas, ha denunciado que está sufriendo una emboscada de parte de las encuestas, y entonces, ¿qué se va a hacer? Siglo XXI menciona, y bueno, ahí está Jaime Dunn. ¿Quién va a dar una sigla a Jaime Dunn para que sea candidato? Porque si ni Tuto no va a ser, el otro candidato que quedaría sería Doria Medina, que es vicepresidente de la Internacional Socialista. O sea, que en agosto tendríamos que elegir los bolivianos entre el movimiento al socialismo y la Internacional Socialista. No, por favor, socialismo no queremos para nada. Queremos garantía de la propiedad privada, dicen muchos bolivianos. En fin. Y parece que Tuto Quiroga tiene muchos enemigos, entre ellos los banceristas, que lo tildan de traidor. Pero se está esperando una solución que resuelva el problema de Dunn, que no tiene sigla. Jaime Dunn es un excelente economista. Es nuevo, que es lo que quieren los electores bolivianos. Y entonces se está esperando eso. Se había hablado de que el Partido Demócrata Cristiano le dé su sigla. Eso se estaba hablando en esos días, dice Siglo XXI. Pero
La dictadura cocalera se está manteniendo en el Chapare. Ahora el cocalero Morales tiene que recibir la pésima noticia de que él no puede ser candidato. No puede ser candidato, y además parece que se ha sorprendido muchísimo con la decisión de los yungueños de proclamar. Parece que el cocalero se ha sorprendido muchísimo con la decisión de los yungueños de proclamar en Caranavi la candidatura de Andrónico Rodríguez, un chapareño. ¿Qué tal? El gas y las mentiras, por favor, basta de mentiras. Dice siglo XXI que el gobierno de Arce ha adquirido la costumbre de mentir sobre casi todo, aunque mentir sobre el gas se le ha hecho una obsesión. Ahora dice que nos van a pagar los argentinos 200 millones de dólares por pasar el gas por nuestros ductos hacia Brasil, lo cual contradice una anterior información que decía que nos iban a pagar 10 millones de dólares al año nada más. Y sigue mintiendo que Mayaya, que es un gigantesco yacimiento de gas, de petróleo y no sé qué, y resulta que no han hecho un segundo pozo todavía, que es imprescindible para saber qué presión hay abajo cuando has descubierto un campo y saber exactamente o aproximadamente cuánto gas, cuánto petróleo hay ahí abajo, ¿no? Pero no, el gobierno sigue insistiendo en asegurar que todo está perfecto y que Mayaya es un fabuloso yacimiento, aunque Mayaya hay que esperar hasta más de mañana, más de Mayaya, pasado Mayaya, algo será, ¿no? Dentro de unos 10 años comenzará a producir ese campo, en fin. Desplazar al Estado. Sabíamos que los cocaleros tienen un proyecto político serio. Se han propuesto destruir al Estado boliviano y lo están haciendo de manera muy eficiente. Primero con eso de que ya no es la República de Bolivia, sino el Estado plurinacional, ¿no? Y ahora, según un documento de Raúl Prada Alcoreza, ¿no? Un masista que ahora felizmente se arrepintió de serlo, pero que tiene ese documento que se ha divulgado de manera muy reservada, y siglo XXI lo tiene. Se acaba la vigencia de derechos reales, dice. ¿Por qué? Porque los cocaleros tienen resuelto el problema en las zonas donde actúan ellos. Adiós a la propiedad privada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Adiós a la propiedad privada en todas las zonas cocaleras. Hay una dictadura sindical férrea. Es obligatorio bloquear. Si no bloqueas y eres cocalero, tienes que pagar multas, unas multas gigantescas, millonarias. El sindicato tiene control territorial. O sea, olvídate de las Fuerzas Armadas, de la policía, del gobierno. No. Ellos tienen control territorial y ejercen funciones de gobierno, los cocaleros. O sea, dice siglo XXI, se trata de un proyecto para desplazar al Estado, anular, sustituir al Estado boliviano por parte. Ese es el proyecto que tenían estos ñatos. Exportar y morir. Recuerda siglo XXI que a principios de este siglo, Gonzalo Sánchez Lozada decía, Bolivia tiene que exportar o morir. No, pero parece que el MAS ha cambiado eso y es exportar y morir. ¿Por qué ocurre? Que viene Donald Trump, que nos pone unos aranceles de exportación a nuestras pocas exportaciones, y viene el gobierno boliviano que prohíbe las exportaciones. O sea, ¿qué es peor? O pagas los aranceles, dice que se paga 1% por la quinoa, y ahora vamos a tener que pagar el 11% o más. Igual que la castaña, que el estaño, estamos mal, y el gobierno boliviano insiste en prohibir exportaciones. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿De qué se va a vivir? Dicen los productores y los empresarios, dicen, es imprescindible encarar el destino del sector privado en Bolivia, de la propiedad privada en Bolivia,
si vamos a seguir adelante como Estado, como República, como Estado boliviano. Si no, no hay solución. Los exportadores están asfixiados y los aranceles bolivianos son increíbles. ¿Sabes cuánto cuesta? ¿Cuánto se paga para importar ropa a Bolivia? 40% de arancel. A Trump no se le había ocurrido poner semejante. 40%, ¿no? Los instrumentos de precisión, relojes, balanzas, 25% de arancel. O sea, estamos reventados. Y esto se produce cuando en Argentina, precisamente, Javier Milei está eliminando aranceles de importación para favorecer a su país. Y claro, están los corruptos que se benefician porque pueden hacer negociados entre ellos, y menciona el asunto de los autos ilegales, los autos chutos. Los mecánicos y los chapistas están furiosos porque desde que entró el MAS, los autos chutos de segunda mano que entraban a Bolivia y que tenían el volante a la derecha eran cambiados en Bolivia, lo cual era un trabajo que le daban al mecánico. No, ahora lo hacen en Chile. ¿Por qué? Por decisión del MAS. Y eso es un negociado que está en manos de uno de los parientes del cocalero Morales. Y recesión mundial. Se viene la recesión mundial con las cosas que está haciendo Donald Trump. Dice The Economist en este artículo, aunque las políticas comerciales actuales generan incertidumbre, The Economist señala que una recesión global no es inminente. No obstante, enfatiza que la estabilidad económica dependerá de cómo se manejen las tensiones comerciales y las respuestas a los socios de Estados Unidos. Trump anunció nuevas tarifas en el día de la liberación, pero según dice The Economist, fue el día de la ruina para Estados Unidos. Según la publicación, Trump cometió el error económico más profundo, dañino e innecesario de la era moderna. Es decir, Donald Trump está haciendo macanas, está tomando medidas que están fregando la economía, pero sigue adelante él. ¿Es Trump genio, loco o estúpido? Se pregunta la publicación Siglo XXI. ¿Trump es un genio, es un loco o es un estúpido? Y América Latina están con graves problemas. El primer país perjudicado va a ser México, después Brasil y Bolivia con sus aranceles de exportación. Exportamos castaña, quinoa y estaño sobre todo. Pero hay como 200 y tantos productos que exporta Bolivia a Estados Unidos que van a ser afectados también por estas decisiones. En fin, eso es lo que dice Siglo XXI y otras cosas más. Así que te recomiendo, te tienes que suscribir, tienes que mandar este enlace a tus amigos y parientes para que nos conozcan, y nos mandas por internet y por WhatsApp un mensaje diciendo ya caerán, para que nosotros te digamos cómo nos puedes apoyar si es que quieres apoyarnos. Porque si conoces otra publicación que te hable de estos temas, con la especialidad y con el detalle que habla Siglo XXI, no te preocupes. Pero si admites que este es el único medio que habla de estos temas, con esa decisión y con esa precisión, pues entonces nos mandas este mensaje por WhatsApp para que te digamos cómo puedes ayudarnos al Siglo XXI. Eso es todo. Muchas gracias. Chao, hasta luego.